Bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy a tratar es sobre la intensidad sonora y resonancia. El objetivo de estudio del tema es identificar y analizar la importancia de la intensidad sonora y resonancia partiendo de su definición, seguido de las ecuaciones planteadas para poder ser aplicadas en la resolución del problema que se explicará más adelante. Vamos a partir con algunas interrogantes. ¿Alguna vez han escuchado música tan lejos de la fuente de sonido que no es posible reconocer la canción que se está reproduciendo? ¿Y si les ha ocurrido que al acercarse a la fuente de sonido, éste se hace más claro y pueden identificar la canción? Pues este tipo de fenómenos, aunque cotidianos, nos dan cuenta de un interesante fenómeno que ocurre con respecto al sonido, y que existe una relación entre la intensidad del sonido y la distancia que se tiene al respecto a la fuente que lo emite. Como podemos observar un claro ejemplo en la figura número 1. Para poder entender mejor el tema, vamos a partir desde el sonido. Pues el sonido es una onda que se reproduce por una perturbación causada por la vibración de un objeto y posee al menos dos características principales, entre las que encontramos: la primera, que necesita de un medio para propagarse, lo que le convierte en una onda mecánica. La segunda es que las partículas del medio oscilan en una dirección paralela a la dirección en que se mueve la onda, por lo que el sonido corresponde a una onda longitudinal. En cuanto al movimiento oscilatorio de las partículas del medio, este produce regiones de alta y baja presión transitoria. Estas regiones están relacionadas con la distancia máxima que las partículas cubren en medio de una oscilación, o sea, la amplitud de la onda. Dependiendo de la magnitud de la amplitud, el sonido se puede clasificar en sonido fuerte y en un sonido débil, lo que a su vez está relacionado con la intensidad del sonido, que es el tema del cual vamos a hablar. Para poder entender de mejor manera, vamos a partir de la definición, que es la intensidad sonora o la intensidad del sonido. Pues la intensidad del sonido se define como la cantidad de energía acústica que se transporta más allá de un área dada del medio por la unidad de tiempo. La energía acústica depende de la potencia acústica. La amplitud de onda y la potencia acústica son directamente proporcionales entre sí, es decir, a mayor amplitud, mayor es la potencia acústica. Esta relación se expresa en la siguiente ecuación. Entonces, la intensidad del sonido nos plantea la siguiente ecuación, que la intensidad es igual a la potencia del sonido sobre el área. La intensidad del sonido trabaja con unidades de decibeles. La intensidad del sonido se determina principalmente por tres factores, las cuales está la composición de la superficie de la fuente de sonido, la naturaleza del medio elástico donde la onda sonora se propaga y la distancia de la fuente de sonido. Nuestra experiencia nos dice que a medida que nos alejamos del punto de la fuente de sonido, la intensidad del sonido disminuye. La ley que regula esta relación se llama ley del cuadrado inverso, que establece que el nivel de intensidad del sonido tiene una relación inversa al cuadrado de la distancia, donde nos presenta la siguiente ecuación, que la intensidad es igual al área al cuadrado sobre la distancia respecto a la fuente al cuadrado. Podemos encontrar el nivel de presión sonora. Aquí el nivel de potencial sonora nos presenta la siguiente ecuación, que el nivel de potencial sonora es igual a 10 por el logaritmo y esta por la potencia sonora en vatios sobre la potencia sonora referencial. Esta trabaja con 10 a la menos 12 vatios sobre metros cuadrados.
También encontramos el nivel de intensidad sonora, pero trabajando con intensidades. Entonces, el nivel de intensidad sonora es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad sonora en vatios sobre metros cuadrados sobre la intensidad de referencia que es igual a la que presentamos anteriormente, que también trabaja con 10 a la menos 12 vatios sobre metros cuadrados. Suponiendo que una fuente sonora no direccional en el centro de una esfera de onda sonora, es decir, son producidas por un foco puntual, que son superficies esféricas concéntricas, el movimiento de un conjunto cualquiera de frentes circulares de ondas puede indicarse mediante rayos que son rectas radiales, en la cual nos presenta la siguiente ecuación, que la superficie es igual a 4pi por r al cuadrado, donde esta r tiene que estar en centímetros. Entonces, nos da la siguiente ecuación, que la intensidad es igual a la potencia sobre 4pi por r al cuadrado, donde esta ecuación podemos despejar la potencia, que nos da la potencia es igual a la intensidad por 4pi por r al cuadrado. Para entender un poco mejor de la resonancia, les voy a hablar sobre su definición, que la resonancia se produce cuando un objeto es capaz de emitir vibraciones a través de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración coincide con la vibración de dicho cuerpo, en la cual la onda audible o inaudible hacen que los objetivos vibren con mayor proporción. En esta instancia, el cuerpo vibra y aumenta progresivamente la amplitud del movimiento, generando tras ellos una fuerza sucesiva. En la resonancia se nos presenta el fenómeno de resonancia, la cual nos dice que se produce cuando la frecuencia angular de la fuerza externa coincide con la frecuencia natural de oscilación del sistema con un aumento de la amplitud, la cual nos presenta la siguiente ecuación, que la amplitud es igual a la fuerza sobre la masa y esta sobre la raíz de la potencia referencial al cuadrado menos la potencia sonora al cuadrado y todo esto al cuadrado más 4 por omega por la potencia sonora y esto al cuadrado. También nos presenta la frecuencia angular, que es igual a la raíz de K, que sería el medio elástico, sobre la masa, donde omega es igual a V sobre 2 por M. Para explicarles un poco mejor sobre el fenómeno de la resonancia, vamos a hacer la utilización de la figura número 2. Aquí podemos observar dos diapasones que están sobre dos cajas, la caja A y la caja B. Entonces, para comprobar este fenómeno se toman dos diapasones, ya que son capaces de emitir dos sonidos a la misma frecuencia al colocarlos próximamente uno al lado del otro, como podemos observar la caja A y la caja B. Cuando se golpea uno de los diapasones, emite vibraciones espontáneas que lo hacen resonar al otro lado sin necesidad de ser golpeado. Como podemos observar que una fuerza externa golpea al diapasón A, va a empezar a emitir ondas o vibraciones espontáneas que hacen resonar al otro sin necesidad de ser golpeado, en este caso a la caja B con el diapasón B. Para que entiendan un poco cómo funciona la intensidad del sonido, les voy a presentar un ejercicio. Entonces, el enunciado nos menciona, cuando una persona habla en voz alta, su sonido tiene una intensidad de 500
500 veces mayor que cuando susurra. Entonces, el ejercicio nos pide determinar el nivel sonoro del sonido en voz alta, el nivel sonoro del susurro y qué diferencia en decibeles habrá entre los niveles de intensidad de ambos sonidos. Aquí nos presentan 4 opciones de respuesta. Entonces, vamos a justificarlo. Para el sonido en voz alta vamos a hacer la utilización del nivel de intensidad sonora, que la vamos a representar con beta 1, en este caso el sonido de voz alta, que es igual a 10 por el logaritmo de la potencia sonora 1 sobre la potencia referencial, que es igual a 10 por el logaritmo de, nos dieron este dato que era 500 por la potencia sonora 2 sobre la potencia referencial. ¿Qué nos da como resultado? Que 10 por el logaritmo de 500 más 10 por el logaritmo de la potencia sonora 1 menos 10 por el logaritmo de la potencia referencial. Ahora, para el susurro, vamos a denominarla beta 2, que es igual a 10 por el logaritmo de la potencia sonora 2 sobre la potencia referencial, que a su vez es igual a 10 por el logaritmo de la potencia 1 menos 10 por el logaritmo de la potencia referencial. ¿Qué estamos haciendo en estas dos? Pues estamos tomando en cuenta las propiedades de los logaritmos, que nos quiere decir que el logaritmo a por b igual al logaritmo que nos da igual al logaritmo a más el logaritmo b, o cuando el logaritmo a sobre b es igual al logaritmo a menos el logaritmo b. Hacemos función de las propiedades de los logaritmos para poder despejar estas ecuaciones. Y que la potencia sonora 1 es igual a 100 por la potencia sonora 2. Así que la diferencia entre los niveles sonoros será, vamos a igualar estas dos niveles de intensidad sonora, que nos queda de la siguiente manera, que beta 2 menos beta 1 es igual a 10 por el logaritmo de 500 más 10 por el logaritmo de la potencia sonora 1 menos 10 por el logaritmo de la potencia referencial menos 10 por el logaritmo de la potencia sonora 1 menos 10 por el logaritmo de la potencia referencial. Eliminando los logaritmos, resolviendo todo esto nos da como resultado que es igual a 10 por el logaritmo de 500. Ponemos esta en la calculadora y nos da como resultado que es igual a 27 decibeles. Esta es la diferencia entre los niveles sonoros que se nos presentan en voz alta y cuando susurra. Entonces la respuesta correcta es la número 3. Ahora bien, les voy a presentar otro ejercicio para que lo resuelvan ustedes, que nos dice que el nivel de intensidad de un punto situado a 100 metros de una fuente sonora puntual es de 60 decibeles. Nos pide calcular la intensidad sonora en ese punto y la potencia de la fuente sonora. Tenemos los recursos, ya les hablé sobre cómo encontrar la potencia sonora, les presenté las ecuaciones y de igual manera la intensidad sonora. Aquí tenemos 4 opciones de respuesta. En conclusión,
Sobre el tema, concluyo que la intensidad del sonido de una onda mecánica que viaja longitudinalmente puede ser expresada en decibeles, que depende principalmente de tres factores: la composición de la superficie de la fuente de sonido, la naturaleza del medio elástico donde la onda está viajando y la distancia de la fuente de sonido. Es posible también concluir que la intensidad del sonido disminuye a medida que la distancia de la fuente aumenta, según la ley del cuadrado inverso. También concluyo que la resonancia es un estado en el cual hay cada ciclo del pulso de la fuerza externa una transferencia de energía que va acumulando en el sistema elástico. Por lo tanto, si hay una adecuada sincronización entre la fuerza externa y la oscilación del sistema, se puede lograr esta progresiva transferencia de energía, pese a que no haya coincidencia de las frecuencias.